Oficina Nacional de Servicio Civil, señor expresidente Julio María Sanguinetti, señores ministros de Estado, exdirectores de la Oficina Nacional de Servicio Civil, representantes del PIT-CNT y de COFE, queridos compañeros de la Oficina de Servicio Civil. Hoy es un día de festejo, de alegría, de celebración. Este 15 de julio, que coincide con la fecha de nacimiento de nuestro gran escritor José Enrique Rodó, que la ley incluso dispuso que hoy sea el día Ariel, en recordación justamente del nacimiento de Rodó en un 15 de julio de 1871. Y en este 15 de julio, en esta fecha, fue promulgada la ley que reinstitucionalizó a la Oficina de Servicio Civil. Pero a esa promulgación, antes de esa promulgación, hubo todo un proceso que fue importante, que de alguna manera lo estuvo relatando el profesor hace un momento, el profesor Álvaro Rechino, y creo que el drama que vivimos en la Oficina de Servicio Civil comenzó allá por 1975-76. Yo ingresé a la Oficina Nacional de Servicio Civil el 30 de abril de 1975. Y como bien lo recordaba el director Sergio Pérez en su discurso, ya estaba en ese momento, había sido intervenida la Oficina de Servicio Civil y había sido designado como director el coronel Rivera Larre Borges. En ese momento comenzó, allá por el 1976, el rumor de que el gobierno de facto quería cerrar la Oficina de Servicio Civil. Hubieron varios factores que no me gustaría exponerlos todos en la noche de hoy, porque entre ellos alargaría mucho la exposición. Pero uno de ellos me parece interesante señalarlo, que fue una discrepancia institucional importante que tuvieron con la Oficina de Servicio Civil dos organismos del Estado, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y fue con un proyecto de nuevo escalafón, de clasificación de cargos y nuevo escalafón en la administración pública. Eso generó un enfrentamiento duro, porque los demás organismos, tanto la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como la Contaduría General de la Nación, sostenían que era un proyecto que implicaba mucho gasto, una gran inversión y que no era posible llevar adelante. Por supuesto que la Oficina de Servicio Civil a esa altura ya había logrado varias metas muy importantes. En primer lugar, bajo la dirección del primer director, que fue el doctor Aquiles Lanza, se llevó a cabo el primer censo de funcionarios públicos. Con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas, se hizo un diagnóstico de la administración pública a cargo del doctor Óscar Oslac. En ese tiempo también se aprobó el decreto 640 de 1973, que estableció el procedimiento administrativo en la administración pública. Y también en el año 1973 se aprobaron dos decretos sobre calificaciones y ascensos en la administración central que
implicaron un cambio sustancial en la forma en que se ascendía en la administración pública, terminando con el método o el sistema de la antigüedad calificada para tomar en cuenta otros factores como son el mérito, la capacitación y la antigüedad, dejando la antigüedad con una menor ponderación. Lo que pasó fue que, como bien se dijo anteriormente, en enero de 1978 se aprobó el decreto ley por el cual se suprimió la Oficina Nacional del Servicio Civil. Transitoriamente se creó un organismo que de alguna manera vino a suplir, que fue la Dirección Nacional de la Función Pública, pero que en definitiva no era otra cosa que una crónica de una muerte anunciada. Es decir, simplemente se mantuvo durante un tiempo al personal y algunas funciones básicas. Entre ellos, debo destacar que fue eliminada la Comisión Nacional del Servicio Civil en ese periodo. 1982 definitivamente cerró la Oficina del Servicio Civil, que estaba allí en la calle Sarandí 500, esquina 33. Teníamos el otro local muy conocido, que es donde está la Escuela de Administración Pública, en la calle Convención 1523, un lugar histórico porque allí funcionó la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que dirigió el contador Enrique Iglesias, y que integraron, entre otros, el contador Ricardo Servino, el contador Ariel Dabrié, el contador Danilo Astori, el contador Alberto Curiel. Allí, entonces, esos dos locales, el de la calle Sarandí 500, esquina 33, y el de la calle Convención 1523, fueron clausurados. Nosotros, los funcionarios, fuimos redistribuidos en diversos organismos del Estado y hasta el mobiliario también se redistribuyó en distintos lugares de la administración. Debo recordar especialmente también que en 1980 hubo un proyecto de reforma constitucional que presentaron las Fuerzas Armadas, y en ese proyecto, que fue rechazado por la ciudadanía, la Oficina de Servicio Civil, el Servicio Civil no aparecía para nada, desaparecía. Esto es importante tenerlo en cuenta porque incluso muchas de las disposiciones que tiene la Constitución uruguaya y que vienen desde 1934 hasta la fecha, que tienen que ver con la función pública, eran eliminadas totalmente. En 1984 llegamos a las elecciones, después del acuerdo del Club Naval. El gobierno que presidió el doctor Julio María Sanguinetti encaró de inmediato la elaboración de los distintos proyectos de ley y de decretos para que el día 1 de marzo fueran aprobados o remitidos al Parlamento, como fue el caso de la reinstitucionalización de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En ese sentido, tuve el honor de que se me encomendara en su momento la redacción del proyecto de ley y del mensaje respectivo a la Asamblea General, que fue remitido el día 1 de marzo de 1985. En el Senado, que fue por donde entró el proyecto, se discutió. Incluso yo tuve que ir, pese a que no ocupaba cargo de gobierno, pero el entonces secretario de la Presidencia, el doctor Miguel Semino, que fue mi profesor de Derecho Constitucional, me pidió que fuera a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores a informar sobre el proyecto de ley.
Allí expliqué los caracteres generales del proyecto de ley, las ideas que teníamos en cuanto a los cometidos que tenía que llevar adelante, qué era lo que había hecho antes la Oficina de Servicio Civil y qué era lo que debía hacer a partir de 1985. El tema fundamental que se discutió en la Comisión de Constitución del Senado fue la ubicación institucional del servicio civil. Porque en el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo estaba previsto que la Oficina de Servicio Civil, igual que en la Ley 13.640 de 1967, dependía directamente de la Presidencia de la República. La Comisión de Constitución y Legislación del Senado entendió conveniente convocar a destacados profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo para analizar el tema, si era viable o no que la Oficina de Servicio Civil fuera ubicada institucionalmente como dependiente de la Presidencia de la República. Lo increíble es que fueron 5 profesores, el doctor Casinelli Muñoz, el doctor Daniel Hugo Martins, el doctor Héctor Giorgi, el doctor Alberto Pérez Pérez y el doctor Miguel Semino. Y como buenos uruguayos, que nos gusta discutir todo, y en definitiva terminamos en nada, después de tanto discutir, nos pasa como los constituyentes del 30. Los constituyentes del 30, de 1830, discutieron durante varios días el nombre que le iban a poner a la República. Discutieron si iba a ser Estado de Montevideo, si iba a ser el Estado de Solís o el Estado del caudaloso Río de la Plata. Y terminamos siendo el Estado oriental del Uruguay. Es decir, que somos una ubicación geográfica. Somos el Estado que estamos al oriente del río Uruguay. Esa fue la gran discusión que tuvieron nuestros constituyentes del 30. Y en 1985 pasó algo parecido. ¿Por qué? Porque cada uno de los profesores que informó a la Comisión de Constitución dijo una cosa diferente. Salvo el doctor Miguel Semino, que con toda claridad dijo que él apoyaba el proyecto del Poder Ejecutivo, que le daba la ubicación institucional de la Oficina de Servicio Civil en la Presidencia de la República. Los demás profesores dijeron, uno dijo que tenía que ser un ente autónomo, otro un servicio centralizado, otro un ministerio, otro que debía depender de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y en definitiva, ¿cuál fue la solución? Bueno, ya la dijo hace un momento el profesor Richino. En el artículo 1 y en el artículo 2 no se dijo nada. Simplemente se dijo, créase la Oficina Nacional del Servicio Civil como un órgano de asesor y de contralor de la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados. Nada más. Es decir, esa fue la solución Salomón. El tema se laudó ¿dónde? ¿Cuándo? En la Ley de Presupuesto. Cuando el Poder Ejecutivo remitió la Ley de Presupuesto al Parlamento, allí se la ubicó institucionalmente a la Oficina de Servicio Civil dentro del inciso 02, Presidencia de la República, y allí quedó zanjado el tema. Pero el 15 de julio no empezó a funcionar la Oficina de Servicio Civil. El 15 de julio se promulgó la ley. El 17 de julio la ley fue publicada en el Diario Oficial, por lo que, de acuerdo con las normas del Código Civil, la ley entró en vigencia 10 días después de su publicación, es decir, el día 27 de julio de 1985. Allá por el mes de agosto, fines del mes de agosto de 1985, el presidente Sanguinetti me llamó a su despacho y me dijo, mire, mi amigo, le quiero ofrecer el cargo de director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Yo sé
me dijo así, que usted es un aficionado a los temas del servicio civil. Si sabe o no, lo veremos en el ejercicio del cargo. Y lo digo porque está presente y es un tema que se imaginan cómo salí del despacho del 7º piso del edificio Libertad. Porque claramente me dijo, si no sabes o si no anda la cosa en poco tiempo, vamos a cambiar. Entonces, por supuesto que para mí eso fue algo que me tocó en lo más profundo. Y creo que, de alguna manera, esa fue la razón, entre otras, por supuesto, por la cual puse mi alma y toda mi fuerza para que la Oficina de Servicio Civil fuera el mejor organismo del Estado. Pero teníamos un problema, no teníamos local, no teníamos dónde funcionar. Entonces nos destinaron un lugar. Primero fui designado el 9 de septiembre de 1985 y la primera ministra que firmó mi designación fue la doctora Adela Reta. Y la ministra Adela Reta me llamó y me dijo que como ella fue la primera ministra que firmó mi designación, a partir de ese momento ella era mi madrina. Así que yo, a partir de ese momento, la doctora Adela Reta es mi madrina y yo soy su ahijado. 9 de septiembre. Entonces, ese día, 9 de septiembre, me dan las llaves, me entregan las llaves del primer piso del edificio Libertad, donde iba a estar ubicada la Oficina de Servicio Civil. Le avisé a mis compañeros de la Oficina de Servicio Civil, que estaban en ese momento, trabajaban en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a las 4 de la tarde bajamos, yo abrí la puerta y les dije, primero voy a entrar yo y todos vamos a entrar con el pie derecho y después nos vamos a dar un fuerte abrazo. Y así fue. Éramos 15, 16, entramos todos a ese lugar donde no había absolutamente nada. Estaba limpio, no había ni escritorio ni silla, no había nada. Razón por la cual, por supuesto, la Oficina de Servicio Civil no empezó a funcionar en ese momento, sino que tuvimos que empezar con todo el trámite para equipar a la oficina y para incorporar funcionarios que trabajaran en la Oficina de Servicio Civil. En definitiva, recién el día lunes 11 de noviembre de 1985, la Oficina del Servicio Civil abrió sus puertas y empezó a funcionar. Fue un momento muy especial porque recibimos también apoyo muy importante desde el exterior y debo destacar una misión que vino en el mes de abril de 1985, que fue de España. Vino el secretario de la Administración Pública de España, Francisco Fernández, y quien me lo presentó fue el entonces senador Reinaldo Gargano, que vino especialmente a acompañarlo a Paco Fernández, para empezar las negociaciones y el ofrecimiento de ayuda del gobierno español al gobierno uruguayo para la instalación del servicio civil. En el mes de agosto, como se dan cuenta, yo todavía no ocupaba el cargo, pero en el mes de agosto vino a nuestro país y lo recibimos el doctor Simón Nora, que era el director de la Escuela Nacional de Administración de Francia, la ENA. Una personalidad muy conocida. Hay un famoso informe Nora del año 1967, que es justamente sobre el tema de la administración pública y de las empresas públicas en Francia. Y Simón Nora vino a ofrecer a la Oficina de Servicio Civil la posibilidad de crear en nuestro país un curso
de formación de altos ejecutivos en la administración pública. Lo que logramos después de algunos cambios y de algunas visitas, logramos implantar en el año 1986 ese proyecto. Y debo también destacar especialmente el apoyo incondicional que tuve en aquel momento del CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que con los técnicos, entre ellos debo destacar especialmente al doctor Bernardo Klicksberg, nos ayudaron enormemente a que la oficina entrara a funcionar, a que la oficina tuviera el mejor asesoramiento en la formación de su personal y fundamentalmente en la organización y funcionamiento de la misma. Y realmente creo que esto fue de fundamental importancia, esa colaboración que generosamente recibimos desde el exterior y que ayudó a que la Oficina de Servicio Civil comenzara a funcionar y que realmente pudiéramos cumplir con nuestro cometido. Pero el presidente Sanguinetti nos tenía reservado una misión, que fue la ley de restitución de funcionarios públicos que habían sido destituidos durante la dictadura militar. El presidente Sanguinetti aceptó la sanción de esa ley, pero con una condición, que interviniera en la misma la Oficina Nacional del Servicio Civil. Y ello significó nada menos que entre 1986 y 1989 ingresaron 14.000 expedientes a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Tarea que nos llevó hasta mi segundo mandato. El último expediente que trató la Comisión Especial fue recién allá por fines del año 1998. ¿Se imaginan ustedes? El 50% del personal de la oficina estuvo dedicado en régimen de 8 a 20 horas, es decir, doble horario, a este tema de la restitución de funcionarios públicos a la administración pública, que creo que fue una misión fundamental para esto que estamos celebrando en la noche de hoy, 40 años de democracia y 40 años de servicio civil. Como ustedes ven, entonces, la Oficina de Servicio Civil ha cumplido a lo largo de su historia, desde que comenzó sus actividades en 1969, en los primeros 9 años, y luego, desde 1985 hasta la fecha, ha cumplido un rol de fundamental importancia. Debo señalar que en 1985 no había los avances técnicos que tenemos hoy, sobre todo porque en los compañeros que están acá presentes de la Oficina de Servicio Civil no lo vivieron. Pero en aquel 1985 lo más avanzado que teníamos eran las fotocopiadoras, porque no había ni celulares, no había fax, no había nada, no había internet, es decir, no teníamos inteligencia artificial, por supuesto. Es decir, era muy poco lo que teníamos, ¿no? Debo señalar que cuando yo ingresé a la Oficina de Servicio Civil en 1975, la novedad es que había una fotocopiadora que había donado el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas. Y para sacar fotocopias había que pedir autorización al director de la Oficina de Servicio Civil. Eso era en 1975. En 1985 habíamos progresado, porque logramos tener por lo menos más de una fotocopia. Debo señalar también una llamada telefónica que tuve del entonces senador Jorge Valle, quien era presidente de la Comisión de Hacienda integrada de la Comisión de Presupuesto integrada con la Hacienda de la Cámara de Senadores, porque estaban tratando el presupuesto. Y me llamó y me dice, decime una cosa,
¿por qué están pidiendo tanta plata, tantos rubros, tantos recursos para comprar útiles, para comprar muebles en la Oficina de Servicio Civil? ¿Dónde están los muebles de la Oficina de Servicio Civil? Digo, mire, senador, lo que le puedo decir es que a los funcionarios nos redistribuyeron. A los muebles se los llevaron camiones del ejército. Así que yo le recomendaría que se empezara a recorrer los cuarteles a ver en qué lugar están los escritorios y las sillas que se llevaron del Servicio Civil. Entonces dijo, bueno, entonces yo voy a buscar una fórmula acá y te vamos a solucionar y te vamos a dar. Bueno, la verdad que los recursos que me dio el Parlamento para equipar la Oficina de Servicio Civil fueron los adecuados. Debo decir algo de historia, porque creo que también es importante recordar la historia. Recién el profesor Álvaro Rechino recordaba la denominación que tenemos nosotros, servicio civil, el civil service, de origen inglés. Y los ingleses, como lo dijo muy bien, crearon el servicio civil después de un informe en donde analizaron el tema de la administración pública y de la burocracia y de los problemas que tenían con el tema de los ingresos y de los concursos en Inglaterra. Pero en Estados Unidos pasó algo muy particular. En el año 1881, el 4 de marzo de 1881, asumió el 20º presidente de los Estados Unidos, James Garfield. Y al presidente James Garfield, un señor abogado llamado Charles Guiteau, empezó a pedirle, a reclamarle que lo designara cónsul en París. Quería que lo designara cónsul en París. Entonces, le mandó una, dos y tres, y no sé, una cantidad de... Y se enojó con el presidente Garfield, porque el presidente Garfield no hizo lugar a su pedido. En julio de 1881, a pocos meses de que asumió el presidente, este señor abogado, Charles Guiteau, le pegó 2 balazos al presidente Garfield. El presidente Garfield estuvo 70 días convaleciente hasta que finalmente falleció en el mes de septiembre de 1881. Entonces se formó una comisión investigadora para ver cuáles eran las causas del asesinato del presidente James Garfield. Y la conclusión fue de que Estados Unidos tenía que hacer lo mismo que Inglaterra. Tenía que crear un servicio civil. En el Uruguay tuvimos algo parecido, y con esto quiero terminar mi exposición. Algo parecido, pero que tiene alguna similitud. Allá por fines del siglo XIX, principio del siglo XX, acá en el Uruguay había un personaje muy particular, un poeta anarquista que rompía con todas las reglas, que fue Roberto de las Carreras. Y que vivía, casualmente le gustaba vivir en el Hotel Pirámides, ubicado en Sarandí e Ituzaingó, a una cuadra de donde se instaló la Oficina de Servicio Civil en Sarandí 33. Personaje muy especial, era un aristócrata, que se paseaba por la calle Sarandí, siendo allá por fines del siglo XIX, se fue 5 años a vivir a París, y cuando volvió al Uruguay, volvió a Montevideo, le parecía que esto era una aldea, y que esto era espantoso, era horrible. El hecho es que este señor, en determinado momento,
se vio que tuvo problemas económicos y le fue a pedir al presidente José Valle y Ordóñez que lo designara cónsul en París. Y Valle y Ordóñez, que lo conocía, porque él escribía en el diario El Día, este poeta escribía en el diario El Día, este poeta anarquista, le fue dando largas al asunto y en un determinado momento, después que tanto insistió de que estaba mal económicamente y que precisaba que lo nombrara cónsul de París, Valle y Ordóñez lo nombra cónsul. ¿Pero dónde? En Curitiba. Y de la carrera se fue a Curitiba, sufriendo el calor, y se quejaba. Dice, mira, Valle, ¿dónde me manda? Dice, yo que quería vivir en París y me manda a este calor que hay acá en Brasil. Bueno, como ustedes ven, hay alguna similitud por lo siguiente. Primero, porque como ustedes ven, en el tema del servicio civil está muy vinculado con el tema del ingreso a la función pública y de los concursos a la administración, a la función pública. El director Sergio Pérez destacó justamente que en este momento hay 40 llamados y la forma como se hacen a través del mecanismo del sistema de Uruguay Concurso. En Estados Unidos, un problema de esto terminó con el asesinato de un presidente. Acá, por suerte, con la enorme habilidad de Valle y Ordóñez, las cosas terminaron de otra manera. Pero lo otro que yo quería recordar es que a este personaje, que lo recuerda muy bien Milton Esquinca en su Boulevard Sarandí, le gustaba caminar, pasear por la calle Sarandí de jaqué, de bastón y de galera y bastón. Un personaje excéntrico y que de alguna manera me hace recordar que, en definitiva, si hay un lugar que los funcionarios del servicio civil siempre lo tenemos presente en nuestro corazón y en nuestra emoción, es ese local de Sarandí 500, esquina 33. Yo cada vez que paso me cuesta mucho y lo miro una y otra vez y siempre recuerdo las anécdotas, los momentos alegres y los momentos tristes. Y sobre todo, la enorme tristeza que pasamos todos los funcionarios cuando nos tuvimos que ir, cuando nos redistribuyeron a todos y nos juramos que un día íbamos a volver. Y volvimos. Muchas gracias.